Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy estamos aquí en una oración con los pastores y sus invitados. Desde sus hogares los invito a que me acompañen en este tiempo que vamos a orar. Pero antes de empezar a orar, quiero presentarles una pequeña cápsula de reflexión. El tema es un regalo especial para la humanidad. Vamos a empezar primero a orar para entregarle este tiempo a nuestro Padre. Amado Padre, en tu santo nombre, Señor Jesús, aquí estamos, Señor, presente. Te invitamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seas tú el que estés aquí, el que guíes, el que hables, el que nos instruya, el que nos enseñe. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre. Te glorificamos, te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Sé tú, Padre nuestro, el que estás en los cielos, que guíes en esta palabra. Bendícenos, Señor. Heme aquí, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como les comenté, tenemos una pequeña cápsula que habla sobre un regalo especial para la humanidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿has recibido alguna vez un regalo único? Algo tan especial, algo único, algo que nadie haya recibido. ¿O has recibido algo completamente diferente a todo lo que hayas visto o escuchado hasta el momento? Muchas veces nos sorprendemos con los regalos que nos ofrecen, ¿verdad? Que puede ofrecernos mi esposo, mi esposa, mi hija, mi hijo, mi hermana, mi compañero de trabajo, mi compañera. En este tiempo que estamos de diciembre, de Navidad, podemos recibir muchos obsequios. Y normalmente en este tiempo estamos pensando qué le puedo regalar a tal persona que la aprecio, que la quiero, qué puedo conseguir. Y estamos buscando ese regalo único. Y dice la reflexión que en el mundo la Navidad es un momento en que muchas personas recurren a dar y recibir regalos. La mayoría de las personas disfrutan de un regalo muy personal y especial, que ha sido seleccionado con cuidado y con mucho amor o hecho por ellos mismos. Hay muchas personas que tienen esa creatividad y lo que hacen es que hacen ese regalo tan especial con sus propias manos, ¿verdad? Del mismo modo, Dios nos prepara un regalo a medida para la humanidad en los últimos minutos. El Señor siempre nos tiene un regalo especial. En este tiempo, con más razón lo tiene. Pero podemos ver en el Evangelio de Juan, que Juan habló de Jesús como el unigénito del Padre. Y eso lo podemos ver en Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 14, que vamos a leer la palabra. Y cuando hablamos del unigénito del Padre, en los textos originales en griego, se refiere a algo único en su clase, algo especial, algo único. La eterna o invisible palabra de Dios toma forma visible, la más exacta y la más tangible, que es el amor de Dios por la humanidad, que es la mayor expresión en la vida humana como el regalo de Dios para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Jesús. Y vamos a leer, los invito ahí que busquen en su Biblia, que puede ser física o virtual, la palabra de Dios. Y como le dije, vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás
para apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Dice el versículo 12. Pero a todos los que le creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. El versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dios bendiga su palabra. Y como podemos ver en esta porción de la palabra, dice que este era en el principio con Dios. Y cuando hablamos en el principio, hablamos de su eternidad, hablamos de la eternidad de Dios. Y en Génesis vimos, en Génesis 1:1 vemos que dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan lleva nuestro pensamiento aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios, porque Dios creó todo desde el principio. Desde el principio ya estaba creado los cielos, la tierra, ya había creado todo. Y el Señor Jesús desde el principio ya existía. Y Él nos está diciendo con esta porción de la palabra que desde el principio de la palabra, que la palabra es Dios y Dios es la palabra que es Jesús, Él nos está diciendo que todo fue creado. Pero vemos en Juan 17:5 que ahora pues, Padre, dame de tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes de que existiera el mundo. Señor Jesús le está diciendo que desde ahora, desde ese momento que ya le estaba dando esa presencia, porque esa presencia le existía, desde antes de que existiera el mundo, ya existía la presencia de Jesús, ese regalo tan hermoso que Dios nos envió. Y podemos observar, mis amados hermanos, que desde el principio Dios nos ha dado el regalo de la eternidad. Entonces ese es el regalo especial para la humanidad que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece el regalo de Jesús, que es la eternidad. Pero también podemos ver que Dios dice en Juan, vemos en Juan que la palabra dice, este era en el principio con Dios, era con Dios. Y cuando hablamos que era con Dios, estamos hablando de la comunión entre el Padre y el Hijo. Juan utiliza el término griego logo, que se traduce como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Este término es muy utilizado en la filosofía griega de la época, ya que en él se referían tanto a la palabra hablada como escrita, pero también se refería a las palabras que pronunciamos o que permanecen en nuestra mente. Podía equiparse de lo que es la idea o la razón. Juan se refiere al Señor Jesucristo como era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Quien ha creado el universo y lo dirige es una persona divina, es el Señor Jesucristo. Y cuando observamos que el Señor, que en esta comunión que existe entre el Padre y el Hijo, podemos ver que además se utilizó este término para enseñarnos
que de la misma forma que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, de la misma manera el verbo nos declara la mente de Dios. Recuerde que el verbo es Jesús y la mente, Dios nos dio ese regalo de Jesús para que por medio de Jesús nosotros podamos entender y ver por medio de la palabra cómo es el pensamiento de Jesús. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios, porque con él mismo, como él mismo dijo en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiere darlo a conocer. Oh, qué maravillosa es esta palabra. Bendito sea nuestro Señor. Como podemos ver, hermanos, Dios nos ha dado el regalo de conocer a su Hijo, que es el Salvador. Por medio del Padre conocemos al Hijo y por medio del Hijo conocemos al Padre. Qué regalo más maravilloso Dios nos entrega a su Hijo Jesucristo por medio de conocerlo a Él. Pero también podemos ver que el versículo de la palabra de Juan, del 1 al 5, también nos dice, y el verbo era Dios. Y aquí hablamos de su divinidad. Y cuando hablamos de su divinidad, dice el diccionario, que divinidad es la esencia o la naturaleza propia de Dios. La esencia y la naturaleza propia de Dios. Y hablamos de que el verbo era Dios, la esencia de Dios, la divinidad de Dios, la naturaleza de Dios hecho hombre. Juan nos hace notar que el verbo era, no que llegó a ser, era, estaba, existía, era, no que llegó a ser. En Juan 1:14 podemos ver que Juan nos habla de su encarnación. Utiliza un término muy diferente. Aquel verbo fue hecho carne. Él era Dios desde el principio y fue hecho carne para que nos diera ese regalo nuestro Padre Celestial. En este mundo en donde vivimos, el Señor Jesús vino como un regalo inmerecido, un regalo lleno de amor para nosotros. Cristo era Dios por toda la eternidad, pero llegó a ser un hombre en un momento concreto de la historia. Podemos observar que el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos, y eso lo vemos en Juan 8, versículo 58, que dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham ya existía nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, hermanos, podemos ver y podemos observar que Dios nos ha dado el regalo de la eternidad, porque Él era y Él fue Dios. En Jesús encontramos un Dios que podamos amar, un Dios que es amable y amoroso. Nadie está excluido de la intención de Dios de salvar a todos a través de Jesucristo, ni siquiera aquellos que se consideran los peores pecadores. Es un regalo redentor para la humanidad pecadora. Cuando intercambiamos regalos en Navidad, es un buen momento para pensar en el hecho de que el regalo de Dios es Cristo. Es un intercambio inmenso, mayor, que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Es el intercambio de nuestro pecado por su justicia. Dios nos da su gracia y bondad como un regalo gratis, que es Jesucristo. La respuesta apropiada a este regalo es aceptarlo, mis queridos, amados hermanos y oyentes.
con gratitud, en lugar de rechazarlo. Aceptemos, demos el paso de recibir este regalo tan hermoso que Dios nos ha dado, que es su Hijo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna y salvación. Este regalo incluye muchos otros regalos que cambian la vida, como la vida eterna, el perdón y la paz espiritual. Quizás ahora sea el momento adecuado, mis queridos hermanos, para ustedes sería el mayor regalo que Dios pueda darte. Aceptar con gratitud el regalo de su querido Hijo Jesucristo. Es Jesucristo resucitado quien quiere vivir en ti y en mí. Y por eso que en esta noche yo los exhorto, mis amados hermanos, que ahí donde usted está sentado, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, yo lo exhorto y le invito a que haga esta oración de fe conmigo y que podamos dar el paso de recibir ese regalo tan hermoso y tan grande que Dios nos ha dado, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí puede cerrar sus ojos y repetir conmigo esta oración. Padre, que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido de mis malas obras y deseos, que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido, Señor. Por eso vengo hoy ante ti, mi Dios, para entregarte mi corazón. Te invito a que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas mi Padre, mi Creador. Te entrego mi corazón. Te invito, Señor, te invito a ti, Señor Jesucristo, que moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre poderosa, que moriste por mí y por toda la humanidad, que me recibas como tu hija amada. Que confieso que te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador en esta vida y en la siguiente. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús. Cambia mi vida, transfórmame, renuévame, restáurame, Señor. Ayúdame a amarte, a servirte y a seguir caminando contigo bajo la sandalia de tu evangelio. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque diste tu vida por mí. Diste tu vida por mi vida, Padre. Cargaste todos mis pecados, cargaste todas mis enfermedades, cargaste todos mis castigos, cargaste todas mis incertidumbres, cargaste todos mis problemas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias por recibirme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y recíbeme, Señor, como tu hija. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Te doy gloria y honra solo a ti y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la gracia y el amor de Jesús siempre estén con ustedes y reciban el regalo del Señor Jesucristo en estas fechas tan hermosas de Navidad. Dios me lo bendiga.